Bienvenidos a todos a esta cuarta sesión del Foro Nacional de Ovino y con temas muy interesantes. Vamos a hablar sobre la digitalización y un aspecto que va a marcar seguro el futuro de las explotaciones. El nuevo módulo para ganaderos de Presvet, del sistema Presvet, que nos lo va a presentar María Hernández Nieves, que es María, ya cuando quieras puedes ir entendiendo que ha venido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas, María. Buenos días María a todos. Hernández Nieves es de la Subdirección General de Sanidad, Higiene Animal y Trazabilidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y nos va a hablar de Presvet. Es un tema que llevamos tocándolo yo creo que 3 años seguidos en el foro porque va avanzando, cada vez tiene pues más herramientas para todo el sector y pues creo que ya puedes presentarnos tu ponencia, María. Creo que puedes ya compartir pantalla. Muchas gracias por invitarnos. Os vamos a presentar el nuevo módulo para los ganaderos que se va a desarrollar en Presvet. Estará disponible a finales de junio de este mismo año, ya en breve. Simplemente un breve recordatorio de lo que es Presvet. Es la base de datos en la que se centralizan a nivel nacional todas las prescripciones veterinarias de antibióticos que se han efectuado en España. Está regulada por Real Decreto y es obligatoria esta comunicación desde 2019. El objetivo es conocer los antibióticos que se han prescrito en las explotaciones ganaderas, ¿no? Forma parte dentro de lo que es el marco del PRAM en el eje de vigilancia del consumo de antibióticos, ¿no? A través del conocimiento del consumo que se realiza en España, pues se podrán establecer medidas encaminadas a optimizar este consumo de antibióticos y poder luchar así contra las resistencias antimicrobianas. En esta base de datos se comunican tanto notificaciones de prescripciones de antibióticos a través de medicamentos o a través de piensos medicamentosos. Y es obligatorio para todos los veterinarios que notifiquen estas prescripciones. Hasta la fecha había sido solo obligatorio en animales de producción, ¿no? Sin embargo, a partir de 2024 lo haremos obligatorio también para todas las prescripciones de antibióticos que se hagan en animales de compañía en España, acorde también con los requisitos que nos pide Europa. Estos veterinarios pueden conectarse a Presvet a través de nuestra aplicación web o la mayoría de ellos lo hacen porque ya están registrados así en plataformas privadas de receta electrónica, ¿no? Donde se emiten esas recetas y es el gestor de la plataforma el que comunica esas recetas a Presvet. También tienen acceso, por supuesto, a Presvet a efectos de inspección y control de que se cumple la normativa en cuanto a notificación, tanto a las comunidades autónomas como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en especial el SEPRONA. Para que veáis, tenemos tres sistemas de entradas de datos. Por un lado, los veterinarios que comunican a través de un formulario que tenemos habilitado en la web, que es casi el 19% de las notificaciones. Los veterinarios también individualmente pueden subirnos un Excel con muchas prescripciones, las que ellos consideren, pero este es un porcentaje de notificación bastante bajo y la mayoría, el grueso de las notificaciones y de los veterinarios lo hacen a través de este servicio web que conecta estas plataformas privadas de receta electrónica con Presvet y se hace un volcado automatizado de datos, tanto de plataformas privadas como de comunidades autónomas que tienen establecido, como sabéis, sus propios sistemas de comunicación en sus territorios, que en este caso son Extremadura, Cataluña y Andalucía, ¿no? Los veterinarios notifican a estas tres comunidades y son las comunidades las que vuelcan los datos a Presvet. Para facilitar el buen funcionamiento del sistema, y bueno, porque Presvet siempre está en constante evolución, ¿no? E implementamos pues nuevos módulos y funcionalidades, tenemos habilitado también un servicio de preproducción para que todas las plataformas que nos comunican a través del servicio web puedan adaptar sus sistemas a los nuevos cambios, ¿no? Y puedan hacer pruebas antes de que subamos los cambios definitivamente al sistema de producción. Y también contamos con un sistema de atención al usuario que os será muy útil si cuando os conectéis como ganaderos o titulares de las explotaciones, en el que atendemos todas las incidencias. Tenemos tanto un buzón mail como un teléfono de contacto. Solo para que os hagáis una idea de las dimensiones que representa nuestra base de datos, desde que se puso en funcionamiento hasta junio de este año,
tenemos registradas 6,47 millones de prescripciones de antibióticos en toda España. Nos han notificado datos 4.665 veterinarios sobre 158.000 explotaciones, ¿no? Estos son códigos REGAS, pero tened en cuenta que como un código REGA puede estar asociado a varias subexplotaciones, pues hay muchísimas más de las que mostramos aquí sobre las que se han efectuado estas notificaciones. Esta digitalización nos permite además obtener resultados desagregados de multitud de datos, ¿no? Podemos saber el porcentaje comunicado de recetas de piensos o de otras formas farmacéuticas o de prescripciones ordinarias o excepcionales. También podemos separar el consumo por familias de antibióticos o por los grupos de riesgo, ¿no?, que supone para la aparición de resistencias esta clasificación que ha establecido la Agencia Europea del Medicamento. Podemos dar datos desglosados por comunidad autónoma, por especies, por explotación ganadera y actualmente también por miligramos de consumo por unidad de referencia animal, que será lo que se mida en los informes trimestrales de consumo que os voy a explicar a continuación. También hemos habilitado una aplicación móvil, esta está en funcionamiento desde el año pasado. De momento era solo para el perfil veterinario, a partir de ahora será también para el perfil ganadero. Como veis, bueno, tenéis un desplegable en el que se pueden buscar prescripciones, hacer registro de prescripciones, tiene un calendario, acceso a documentación, etcétera. Tiene distintas funcionalidades. Lo más importante es que ya no es necesario que un veterinario esté conectado a un ordenador, puede hacerlo desde su móvil, puede dar de alta prescripciones y grabarlas incluso aunque no tenga conexión de red. Una vez que se restablece la conexión de red, estas se envían al sistema. Y esto sí que os interesa directamente, el ganadero también podrá no solo registrarse en Presvet a través de la aplicación móvil, sino que además a finales de junio podrá recibir un aviso en el móvil, ¿no?, de que tiene disponibles sus informes trimestrales de consumo, tanto el ganadero como el veterinario al que el ganadero autorice a ver esos informes. Entrando de lleno en lo que es el nuevo perfil ganadero, actualmente lo tenemos en servicio de pruebas, estamos probando con algunas explotaciones y estará operativo definitivamente a finales de junio de este año. Este sería el link para poder acceder a la web de Presvet. ¿Qué es lo que tendríais que hacer para poder entrar en el sistema y poder ver los informes trimestrales de vuestras explotaciones? Lo primero sería registrarse en la web pinchando este botón y accedemos a la pantalla de registro. Están por un lado los veterinarios que quieran registrarse en Presvet y por el otro lado dos opciones para los ganaderos. Aquellos que no tengáis certificado digital podréis acceder con vuestro DNI, un correo electrónico y vuestros datos, o acceder directamente con certificado digital. En el caso también de que la explotación registrada en REGA esté asociada a una empresa y no a un NIF físico, el acceso está restringido, os tendréis que registrar la primera vez con el certificado digital de la empresa para a continuación autorizar a una persona con un NIF físico para que sea como el responsable y el encargado de poder ver esos informes. Si elegimos ganadero sin certificado digital, nos sale directamente este formulario bastante sencillo donde hay que poner nombre, primer y segundo apellido, un NIF y un correo electrónico válido. Esto es muy importante porque a través de este correo electrónico recibiremos un email de una aplicación del Ministerio en el que se os proveerá de vuestra contraseña para que a posteriori, ya introduciendo vuestro NIF y vuestra contraseña, podáis entrar en Presvet a ver los informes trimestrales de consumo. Si decidimos optar por la opción de certificado digital, tendremos que tener instalado este programa de autofirma, que es el que nos cargará directamente el certificado digital que tengamos instalado en el navegador, que nos identifica como persona física y podremos registrarnos inmediatamente en Presvet. ¿Qué es lo que podréis ver una vez que estéis registrados? Este es uno de los paneles en los que podréis ver todas las explotaciones que tengáis asociadas a ese titular REGA, ¿no? Saldrá aquí un desplegable con todas las explotaciones de las que seáis titulares y al seleccionar una de ellas podréis ver directamente el informe de consumo.
Podéis buscar también, también podéis hacer una búsqueda de todas las prescripciones que se han hecho, en concreto o para todas las explotaciones o para una explotación en concreto, poniendo un rango de fecha. Podéis ver también quién es el veterinario que las ha prescrito, en fin, el número de envases que se han prescrito en cada una de las prescripciones. Es bastante completo el buscador. Otra de las funcionalidades que podréis hacer será autorizar a veterinarios para que ellos puedan ver también el total de las prescripciones que se han hecho en vuestra explotación. Puede ser que solo tengáis un veterinario de cabecera, que sea el que os prescriba, pero si atienden varios veterinarios la misma explotación, si autorizáis a uno de ellos, por ejemplo, podrá ver las prescripciones que ha realizado él, tanto como las que hayan realizado otros veterinarios. Entonces, en primer lugar, lo que tendríais que hacer sería seleccionar la explotación para la que queréis autorizar a un veterinario y, en segundo lugar, introducir el NIF del veterinario. Es importante, y esto es una restricción del sistema, el veterinario tiene que estar previamente dado de alta en Presvet para que su NIF lo tengamos registrado en el sistema y vosotros podáis elegirlo de un listado, ¿no? Y una vez que lo autoricéis, pues ese veterinario en su perfil veterinario podrá ver todas las prescripciones de las explotaciones para las que le hayáis autorizado. En este caso, el veterinario no verá los datos de quién es el veterinario prescriptor que ha hecho, bueno, pues un poco por protección de datos, ¿no? O sea, podrá ver el medicamento que se ha prescrito, el número de envases o la cantidad de pienso, pero no verá los datos de si lo ha hecho Pepito o Manolo, el que ha hecho esta otra prescripción, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos y qué es lo que se mostrará en los informes trimestrales de consumo? Bueno, pues este perfil permitirá que tengáis un informe trimestral de consumo de antibióticos, de modo que podréis ver la evolución anual del consumo en vuestras explotaciones, tanto por familias de antibióticos, pues si habéis consumido muchas penicilinas o fluoroquinolonas o lo que sea. También lo podréis ver por grupos de riesgo de la EMA, si son del grupo críticos, ¿no? Como los antibióticos del grupo B o del grupo C o del grupo D, incluso la variación, si habéis aumentado el consumo de un determinado grupo o lo habéis disminuido. Esta comparación, también cuantificación, nos permitirá a nosotros a nivel nacional a comparar consumos entre distintas regiones, sectores ganaderos y clasificaciones zootécnicas. Siempre compararemos a nivel de clasificación zootécnica, es decir, por ejemplo, cómo están los cebaderos de porcino o cómo están los cebaderos de ovino en vuestro caso, o las granjas de producción de carne en ovino, ¿no? ¿Qué consumo tienen? ¿Cuántas explotaciones están dentro de lo que es el consumo de referencia en esa clasificación zootécnica y cuántas lo superan, por ejemplo? Y así mismo también podréis ver efectivamente cómo está situada vuestra explotación respecto al índice de referencia de consumo del resto de explotaciones de esa misma clasificación zootécnica. Aquí os muestro lo que sería un ejemplo de un informe trimestral de consumo. Será un archivo en PDF que os podréis descargar y tiene como 3 partes. Esta primera cabecera, en la que se da la identificación de la explotación. Bueno, en este caso es un ejemplo. Nos dirá la especie, que es bovino, también el censo, que está declarado en rega, y el consumo total en miligramos que se ha producido en ese trimestre y el número de prescripciones asociadas. Y luego nos dará este valor las unidades de referencia, que serían, dependiendo de cada clasificación zootécnica, hemos tenido en cuenta una serie de consideraciones. Pues ya sea coger el censo trimestral en esa clasificación zootécnica, o el censo y las entradas de animales, por ejemplo, o las entradas de animales en el caso de cebaderos, de corderos. Lo que os queremos poner aquí con los asteriscos es que esta información de forma visual os permite ver si el censo que nosotros hemos considerado para hacer el informe trimestral se corresponde con lo que realmente tenéis en la explotación, con lo cual
os decimos que podéis actualizar estos datos de censo notificado en REGA si no estáis de acuerdo con la información que se muestra, ¿no? Porque puede que a lo mejor lo tengáis desactualizado. En la parte central del informe es donde podréis ver el consumo en miligramos por unidad de referencia en ese trimestre, es decir, todos los miligramos consumidos divididos por el número de animales que ya hemos considerado, ya sea el censo o las entradas de animales o las salidas de animales, dependiendo de la clasificación zootécnica, y cada uno de esos animales lo multiplicamos por un peso en kilogramos, ¿no? Esta gráfica muestra en este color azul los miligramos unidad de referencia de este trimestre, del informe que se está evaluando, y las 3 columnas anteriores más claras es el consumo que se ha realizado en los 3 trimestres anteriores. De esta forma nos da una línea, que en este caso es de color verde, que nos dice cuál es el consumo habitual de esta explotación. Esto nos permite, con esta línea, pues evitar las variaciones puntuales, como por ejemplo en este trimestre, ¿no? Que hubo un consumo mucho más elevado, que puede ser pues porque había una patología en curso. Haciendo la media de estos 4 trimestres podemos ver el consumo habitual de vuestra explotación. Y la línea morada siempre representará el consumo que existe a nivel nacional en esa clasificación zootécnica. Como veis en este caso, pues esta explotación está por debajo del índice de referencia de esa explotación. La tercera parte del informe mostrará todos los antibióticos que habéis consumido por familias de antibióticos y también en la parte de abajo nos dará el porcentaje de consumo de antibióticos por categoría de riesgo. Por ejemplo, esta explotación solo tiene consumo del grupo C y del grupo D, y además en las flechitas nos muestra que este consumo en general ha disminuido, como ya se puede ver aquí, ¿no? Ha disminuido el consumo de antibióticos respecto al trimestre anterior. Simplemente para que lo veáis un poco más detallado en grande, tendríamos una situación favorable cuando el consumo habitual de vuestra explotación, que es la raya verde, esté siempre por debajo del consumo del índice de referencia de esa misma clasificación zootécnica. Y luego podríamos tener pues la situación contraria, ¿no? Siendo la línea morada siempre el valor de referencia de esa clasificación zootécnica y que el consumo de vuestra explotación, el consumo habitual de esta explotación, lo supere, ¿no? En ese sentido, en el informe hemos metido esta frase, ¿no? Consulte con su veterinario de explotación para establecer medidas encaminadas a optimizar el consumo de estos antibióticos. Bien, esta es la información que podréis visualizar en el módulo de gestión. Me gustaría finalizar recordando que las acciones que se han establecido para luchar contra las resistencias antimicrobianas tenemos 2 marcos legislativos. Por un lado, el Reglamento de Sanidad Animal, que es el marco regulador en el que se establecen ya obligaciones para el ganadero y para los veterinarios sobre el conocimiento y un uso prudente de los antibióticos. Por otro lado, el Reglamento de Medicamentos, que ya introduce medidas referentes a efectuar prescripciones responsables, ¿no? Especialmente en el uso profiláctico y metafiláctico de antimicrobianos. Y por otro lado tenemos la comunicación de la estrategia de la granja a la mesa, en la que se aboga, ¿no? por la reducción del uso de antimicrobianos en un 50% a alcanzar en el 2030. En este sentido, y relacionando todos estos conceptos, en la subdirección estamos desarrollando lo que será un Real Decreto de Uso Sostenible de Antibióticos, todavía es preliminar, pero lo que pretendemos es establecer medidas a nivel nacional para favorecer este uso sostenible de antibióticos en las explotaciones de interés ganadero. Incluirá todas las explotaciones ganaderas, excepto las de autoconsumo, y lo que se medirá para ver si las explotaciones están haciendo un uso sostenible de antibióticos es este valor de consumo trimestral que os he explicado, esta línea verde, que es el consumo total de miligramos consumidos en ese periodo, en ese trimestre, ¿no? por la unidad de referencia, es decir, el número de animales, censo o entradas por su peso, en relación con el índice de referencia de esa misma clasificación zootécnica. La filosofía del Real Decreto no es que todos tengan que reducir el consumo de antibióticos, todas las explotaciones, sino que aquellas que estén por encima de este índice de referencia de su misma clasificación zootécnica
y también estableciendo una serie de tramos, ¿no? Con una serie de porcentajes, pues si estás por encima del 25, por encima del 50 o por encima del 100, dependiendo del rango de consumo que te hayas pasado respecto a ese índice de referencia, se establezcan unas medidas u otras para que esas explotaciones adopten medidas, ya sea de higiene o de bioseguridad, para empezar a reducir ese consumo de antibióticos. Y esto es todo lo que os queríamos mostrar hoy. Muchas gracias a todos por vuestra atención y voy a intentar dejar de compartir. Sí, pues muchas gracias, María. Muchas gracias por tu intervención. Recordaros que ahora mismo, pues, bueno, nos ha llegado ya alguna pregunta. Podéis mandarlas a través del chat preguntas, porque el turno de preguntas de María lo vamos a hacer ahora inmediatamente. O sea, que este es el momento para hacer todas las preguntas que queráis. Yo creo que es un tema que merece la pena, un tema novedoso para los ganaderos y que puede ser interesante. Entonces, espero que haya muchas preguntas. Por ahora ya nos ha llegado alguna. La primera, María, es, bueno, pues si es obligatorio para los ganaderos inscribirse en Presvet o es una opción que tiene. No es obligatorio que se inscriban, que se registren en Presvet. Sin embargo, es muy útil, puesto que el futuro de la normativa pasa por el desarrollo de un Real Decreto en el que se va a estudiar, ¿no?, este uso sostenible de antibióticos, pues sí que sería recomendable que se dieran de alta en Presvet, puesto que las administraciones públicas, ¿no?, las comunidades autónomas van a tener acceso a estos informes trimestrales de consumo. Entonces verán qué explotaciones son las que están por encima de estos índices de referencia sobre las que haya que establecer actuaciones. El estar registrado te permite tener un margen de tiempo para poder ver cómo se está efectuando el consumo en tus explotaciones y si quieres empezar a establecer medidas encaminadas a reducir ese uso de antibióticos, o incluso puedes ver tus datos y pedir rectificaciones. Pues, por ejemplo, no tengo actualizado el censo, con lo cual me ha salido un consumo muy disparado, pero no es real, ese tipo de cosas, ¿no? Por eso decimos que no es obligatorio, pero es altamente recomendable que se den de alta, sí. Otra pregunta que nos trasladan desde el chat. De acuerdo a lo expuesto, el consumo que se analiza es trimestral. Y nos hablan de que en explotaciones de ovino, debido a la estacionalidad de la producción, puede haber grandes diferencias entre trimestres. ¿Cómo se va a evaluar estas diferencias? Si va a haber algún tipo de contrapeso. Pues el informe lo podréis ver trimestralmente, pero lo que se evaluará es el consumo habitual, es decir, la media de los 4 trimestres anuales, para evitar precisamente esa disparidad, ¿no?, de que el primer trimestre tenga un consumo muy alto, el segundo muy bajo. No se va a evaluar sobre el primer trimestre en cuestión, sino sobre la media de los 4 trimestres anuales, de forma que, ¿no?, te haga una media más aproximada de lo que estás consumiendo anualmente en tu explotación respecto al índice de referencia nacional para esa misma clasificación, ¿no?, como puedan ser cebaderos o de explotaciones de reproducción de carne. Lo hemos pensado así para evitar precisamente esas variaciones estacionales, sí. Y el valor de referencia nacional, nos preguntan cómo se calcula, teniendo en cuenta todos los consumos o cómo se calcula. Sí, por un lado tenemos todas las declaraciones que se hagan trimestralmente de antibióticos a Presvet, de ahí sacamos de lo que sería el numerador, que serían todos los miligramos de sustancia activa consumidos en esa explotación. El denominador se calculará, esto saldrá una tabla publicada en el Real Decreto, ¿no?, con cómo se va a calcular para cada clasificación zootécnica. Pero, por ejemplo, en cebaderos de corderos se tendrá en cuenta el número total de entradas de animales que se han producido en ese trimestre. Todos los animales que entran a cebadero y se multiplicarán por un peso determinado en el momento más probable del tratamiento, que creo que son unos 20 kilos. Entonces, dividiendo los miligramos totales consumidos por ese número total de animales multiplicado por su peso, es como obtenemos este valor, miligramos unidad de referencia. En el caso de explotaciones para reproducción de carne o de leche, no se tiene en cuenta el número de animales, sino el censo declarado en ese trimestre, ¿no?, en la explotación. Y será lo mismo, por ejemplo, miligramos totales consumidos dividido por el número de animales representados en ese censo por su peso. En el caso de adultos se multiplica por
por 75 kilos. Los datos de los kilogramos de los animales sí que hemos cogido como referencia los mismos que tienen establecidos el sistema SBAC, que se supone que es el peso más probable que tiene el animal en el momento en el que se le da el tratamiento con el antibiótico. Perfecto. Otro tema, en granjas de reproductoras de actitud cárnica nos comentan cómo se va a establecer el censo, porque la mayoría de problemas se dan en los corderos, con lo que si solo se tienen en cuenta las madres, se perjudicará a aquellas que tengan más producción. Claro, entiendo que si tiene más producción de corderos puede tener más tratamientos y efectivamente eso es lo que comentan. En este caso, ¿cómo se va a establecer el censo? Vamos a ver, el censo, que es, es la declaración obligatoria que hacéis, se puede hacer por categoría de animales. De modo que nosotros, nos hemos reunido con el sector, obviamente, para explicarles cómo lo íbamos a hacer, y tenemos en cuenta todas las categorías de animales que están declaradas. Es decir, si hay de menos de 4 meses, pues por 20 kilos. Todos los que haya declarados menos de 4 meses, 20 kilos. O algo así. A partir de 12 meses, 75 kilos. No, creo que es menores de 12 meses, perdón, hasta 20 kilos. De 12 meses en adelante, por 75 kilos. Con lo cual tenemos en cuenta si están declarados en REGA, ¿no? en el censo de la explotación, todos los animales menores de 12 meses, si se hace esa declaración, estarán incluidos en el denominador. Con lo cual creemos que el ajuste es más adecuado en ese caso. Dos temas casi operativos, ¿no? Uno, ha hablado de Excels de veterinarios para reportar las prescripciones, perdón. ¿Hay algún otro tipo de archivo compatible con el programa PRESVET con el que se puedan subir o no? ¿O es a partir de Excel? En el caso pero esto nos afecta a vosotros como titulares de explotaciones. Los veterinarios pueden cargar un Excel con sus prescripciones, efectivamente, y subirlo a PRESVET. Es el único sistema que permitimos, pero también pueden acceder a través de un formulario web picando a mano los datos de las recetas, pero eso es escaso porque son veterinarios porque tienen poca actividad y entonces no les importa meter los datos, ¿no? Como ya habéis visto, el 80 y pico % de los veterinarios lo que hacen son los que están conectados con una plataforma de receta electrónica. Es la plataforma de receta electrónica la que ya pasa a PRESVET los datos que exigimos obligatoriamente. En el caso vuestro de los titulares de explotaciones, ¿no? De los ganaderos, no tendréis que subir ningún tipo de dato. Es decir, se os mostrará el informe de consumo y lo que podréis hacer a efectos de rectificación de datos es comunicar con la base de datos de REGA en el caso de que veáis que el censo no es adecuado o comunicar con PRESVET en el caso de que veáis que se os ha asignado, por ejemplo, una prescripción a vuestra explotación y digáis, no, es que esta prescripción yo no la tengo en el libro de tratamiento, en el registro de tratamientos, no tengo copia, pues a lo mejor ha sido un problema de un error de comunicación en el código REGA, ¿no? Que a lo mejor se ha equivocado el veterinario al notificar el código REGA. Como vais a poder ver el listado de todas las prescripciones que se han hecho en vuestra explotación, ¿no? En cada uno de los trimestres, pues podréis decir si efectivamente esos datos están bien o no. Pero vosotros no tendréis que subir en principio, ningún tipo de dato. Perfecto. Mira, nos hacen aquí una reflexión también interesante. Hablamos de prescripciones y los consumos se basan en esas prescripciones, pero no pueden ser realmente exactos porque no se puede medir el consumo real por animal y las dosis administradas de forma real a los individuos. Claro, supongo que en ese caso ya es más difícil de controlar, ¿no? Son datos que no llegan a la administración realmente. A ver, estamos haciendo un nuevo Real Decreto de Medicamentos que, como sabéis, terminó la consulta pública el 7 de mayo, ¿no? Ahora mismo estamos con las alegaciones y uno de los nuevos cambios en la normativa que vendrán es que en la receta será obligatorio comunicar, por un lado, el número de envases que se prescriban, que vayan a ser para dispensación, ¿no? Por ejemplo, si el formato es un bidón de 5 litros, ¿no? Pues efectivamente se comunica ese dato. Pero también es obligatorio por normativa notificar la posología, es decir, la vía de administración, la dosis administrada y la totalidad del tratamiento que se da para el número de animales que se van a tratar. Como ese dato también va a ser obligatorio comunicarlo a PRESVET, y ya lo decíamos nosotros, que no es necesario que se comunique como el envase que ha dispensado, ¿no? Sino la cantidad total de tratamiento que ha sido administrada durante ese tratamiento.
Con lo cual va a haber que dar dos datos. Por un lado, lo que es el formato que se ha dispensado y por otro lado, la cantidad total que se ha utilizado en ese tratamiento. Y esa cantidad total con la que se ha tratado a esos animales será la que se utilice en Presvet y bueno, la que estamos utilizando actualmente para calcular los miligramos totales consumidos en esa explotación. Entonces, si el veterinario ha sido lo suficientemente preciso como para decir, pues voy a tratar a 100 ovejas o a 50 ovejas a una dosis de 5 miligramos, y me invento la dosis, ¿no? 5 miligramos kilo 3 días por 100 ovejas, ¿no? Pues tenemos y ese dato es el que se está pasando a Presvet. Esa es la cantidad total de miligramos consumidos en las explotaciones, con lo cual el dato de consumo es bastante real. De acuerdo. Una cosa más que nos preguntan, María, ¿qué efectos va a tener esas comunicaciones de las explotaciones que eleven los niveles de referencia? Pues qué efectos va a tener sobre esas explotaciones. No sé si hablamos de inspecciones, hablamos de recomendaciones, no sé qué es exactamente ese tipo de consecuencias que va a tener. Todavía estamos en una fase preliminar del Real Decreto. Como ya os he dicho, habrá como una serie de tramos, ¿no? En función del porcentaje que se pase de consumos a explotación respecto al índice de referencia. Creo que en breve, en un poco margen de tiempo, el director general explicará en detalle en qué consiste el Real Decreto y las consecuencias que pueda traer sobre las explotaciones, ¿no? Pero no os puedo adelantar nada más allá de decir que sí que se establecerán ciertas medidas, pero quizás en los últimos rangos, ¿no? Aquellas que superen el 100% del índice de referencia, quizás sobre esas se hagan actuaciones, ¿no? El resto pues serían más empezar con recomendaciones, ¿no? Del tipo pues consultar a tu veterinario o si ya te has pasado un poco más que vaya al veterinario oficial, pero ya digamos que serían como las que se han pasado mucho, sería sobre las que se empezaría a actuar, pero como ya os he dicho, es una fase preliminar y ya lo comentarán desde arriba mejor más adelante, dentro de poco. Vale, y ya la última cuestión que nos ha llegado. ¿Se va a ponderar la penúltima, ¿se va a ponderar de alguna manera el tamaño de las explotaciones a la hora de calcular el valor nacional de referencia? Vamos a ver, el valor nacional de referencia lo vamos a calcular teniendo en cuenta todos los miligramos consumidos en todas las explotaciones de España que han declarado datos a Presvet, y el denominador será el número total de animales que haya en esa totalidad de explotaciones. Es decir, para que os hagáis una idea, los cebaderos de corderos os compararéis con otros cebaderos de corderos. Entonces, el índice de referencia nacional serán todos los miligramos consumidos en todos los cebaderos de corderos de España que tengan notificaciones, dividido por el número total de entradas de animales en ese año, ¿no? Multiplicado por el peso. O sea que no hay una ponderación de explotaciones porque ya tenemos en cuenta en el índice de referencia nacional todas las explotaciones y todos los animales que han pasado por esas explotaciones en un periodo determinado. Muy bien. Y otra cosa más, ¿el consumo en miligramos por unidad de referencia es lo mismo que el consumo en miligramos por PCU? Nos pregunta. Pues vamos a ver, el concepto de PCU, de población de corrección animal, ¿no? Es una medida que estableció el proyecto SBAC, que como sabéis es un proyecto voluntario de comunicación de datos de venta de antibióticos a nivel europeo, y lo que sirve es para comparar países, porque la PCU la establecen a través de estadísticas, de datos de estadísticas, ¿no? De número de animales sacrificados anualmente en los países, el número de censo, etcétera. Entonces sirve para comparar a nivel país. Nosotros, en vez de PCU, utilizamos unidad de referencia porque obviamente lo que estamos haciendo es comparar explotación a explotación. Podemos llegar a ese nivel de detalle, y lo que estamos cogiendo es exactamente ya sea el censo o las entradas o salidas de animales dependiendo del caso, con lo cual no es exactamente la PCU. Es cierto que es un número determinado de animales por unos kilogramos, que en ese sentido es igual que la PCU, pero para diferenciarlo y que no os quedéis con la idea que las PCUs que se publican en Europa tienen que ver con las que vamos a calcular a nivel nacional, le hemos cambiado la terminología.
porque nosotros comparamos explotación a explotación, no como en SBAC que se calcula las ventas entre países. Esto es mucho más preciso. De acuerdo, María. Pues no tenemos tiempo para más. La verdad es que ha estado muy bien la ponencia, muy animado el debate. Ha habido muchas preguntas. Las que nos lleguen a partir de ahora intentaremos de todas maneras también trasladártelas para que puedas contestarlas, porque desde luego es un tema que despierta interés por su novedad y por sus implicaciones. Y nada más, María, darte las gracias y bueno, pues en futuras ocasiones espero que podamos contar con vuestra ayuda, como siempre ha sido así, para explicarnos esas cuestiones que afectan tanto a ganaderos como a veterinarios. Muchas gracias, María. Por supuesto, muchas gracias por invitarnos. Adiós.